Pero sabéis que el cliente hoy en día, y estamos hablando de tecnología, está más informado que nunca. Desde la llegada de Internet, marketing y ventas han hecho que todos seamos usuarios informados. Y eso nos obliga a las empresas a que tengamos que esforzarnos en que el cliente, cuando decide comprarnos, dónde, cuándo, cómo quiere y al precio que ya tiene decidido hacerlo, nosotros estemos ya ahí o tengamos que estar ya ahí. Eso nos obliga a que nuestra opción no sea solamente Internet, sino que tengamos que llegar al cliente a través de la omnicanalidad. Buscar siempre canales para que en el momento de la verdad, cuando llegue esa decisión de compra, en la mente del consumidor estemos como su opción preferente. Y para ello, para hablarnos de los diferentes canales a partir de los cuales tenemos que llegar al consumidor final, está hoy con nosotros un buen amigo, un excelente profesional. Él es Antonio Toledo, lidera la estrategia de comercial y de marketing dentro de la empresa más importante del sector de descanso en España, que todos conocéis, Grupo Lo Mónaco. Y yo no tengo nada más que recibirte e invitarte en estos 45 minutos a que nos enseñes cómo lo hacéis de bien. Perfecto. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Yo voy a preguntar lo mismo que Marx. Se escucha, ¿no? Luis, el pasador. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Quisiera aprovechar la oportunidad que brinda Software del Sol y Luis por esta invitación de poder estar aquí hoy e a mí me gustaría hoy intentar abrir un poquito los ojos a esas personas que frente a la pregunta que os han hecho habían dicho, no, yo no vendo en e-commerce, ¿no? Entonces, eso es algo que hoy deberíamos salir con unas ciertas dudas, ¿de acuerdo? Yo pienso que si hablamos de canales de ventas, al final estamos hablando de ventas. Y si hablamos de ventas, hablamos de empresas. Hoy todos los que estamos sentados o todos los que estamos ponentes participamos en el mundo de la empresa. Y en ese sentido siempre necesitamos vender, porque si no seríamos una ONG y estaríamos hablando de cosas distintas. Dentro de lo que es el mundo de la venta, y en base también a la experiencia que dentro de mi empresa podemos tener, el canal siempre ha sido pieza clave para el éxito. Tanto es así que si tuviéramos que definir desde Grupo Lo Mónaco si el éxito viene por el producto, por la flexibilidad de la financiación o por el canal, a mí me gustaría decir que el canal ha tenido mucho que ver, ¿no? ¿Quién pensaba que se podrían vender colchones a través de un canal como puede ser una exposición en medios masivos en televisión? Es por eso que me gustaría, ¿no?, iniciar mi charla de hoy exponiendo esta frase, ¿no?, de que al final si la venta es, como dice esta definición, ofrecer, presentar un producto, una acción o incluso una persona de una manera atractiva para que otra persona la acepte o la compre, en ese sentido, hoy me gustaría venderos algo. No os preocupéis que no son colchones, pero si alguien está interesado, también estaríamos dispuestos. Pero sí me gustaría poder vender esa duda, ese aprender a dudar. Ese, por lo menos, un pequeño resquemor que se nos quede a todos en el cuerpo hoy, de si yo no estoy presente donde mi cliente está presente o donde mi futuro cliente estará presente, posiblemente tendré muchísimas más dificultades para yo conseguir mis objetivos como empresario o dentro de mi propio negocio. Esa es la duda que yo principalmente me gustaría transmitir y esa es la venta que yo os quiero hacer, ¿no? Al final, en el mundo del marketing, en el mundo comercial, todos vendemos, ya sea externo a cliente, ya sea interno dentro de la organización, ya sea transversal a compañeros, ya sea por debajo, ya sea por arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver si conseguimos ese propósito, porque al final dudar es sano. Tenemos que estar dudando continuamente, porque si no dudamos de lo que estamos haciendo a día de hoy, posiblemente nos equivocaremos en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Venga, vamos a arrancar un poco. Bien, una gran pregunta. ¿Vendemos igual hoy que ayer? ¿Ha cambiado la forma en la que nosotros vendemos? ¿Sí? ¿No? Yo pienso que ha cambiado, ¿no? Pero si nos vamos a la esencia de la venta, es decir, si definimos una venta como una detección de necesidades de un cliente, donde nosotros argumentamos con nuestro producto, servicio o acción, donde luego hacemos un tratamiento de esas objeciones en la venta y donde tenemos un cierre, donde esa balanza de lo que yo obtengo con lo que yo tengo que pagar por ello se equilibra, es un cierre,
Al final, la estructura de venta siempre ha sido la misma. No ha cambiado. Siempre hemos vendido igual, desde el trueque hasta ahora, con el negocio, con los nuevos negocios digitales. Lo que ha pasado es que se ha complicado. Se ha complicado todo. Y para hablar un poco de esa complicación y empezar a sembrar esa duda, nos vamos a remontar a la EGB. ¿Quién no se acuerda de este diagrama? Los elementos de la comunicación. ¿Os suena? Si hay alguien que no sea de EGB, cosa que ya empieza a ser habitual, ¿vale? Pues seguramente también lo habrá visto. Es algo que no ha cambiado con el paso del tiempo. Al igual que la venta no cambia, los elementos de la comunicación tampoco. Una comunicación siempre tiene que tener un emisor, siempre tiene que tener, en definitiva, un mensaje, tiene que tener un canal y tiene que tener una persona que recibe esa información, que en este caso hablamos del cliente, ¿no? Por eso digo que la venta en sí no cambia, igual que la comunicación tampoco lo hace, pero se complica. Cada vez somos más los emisores, somos más personas las que trabajamos dentro del mercado, somos más los que queremos comunicar o vender nuestros productos y cada vez lo hacemos de manera más sofisticada. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez aumenta más. Entonces, para que ese mensaje al final llegue al receptor, que es el cliente, tenemos que ser muchísimo más exigentes con nosotros mismos a la hora de comunicar. Si hablamos del contexto, ¿no? Y si hablamos hasta del código o del canal, al final, antiguamente o anteriormente, nosotros teníamos unos canales bastante directos de comunicación con nuestro cliente, ya sea business to business, ya sea a cliente final, pero esos canales se han ido cambiando, han ido evolucionando. Y cada vez los puntos de contacto que nosotros podemos tener con nuestro cliente son diferentes y nuestros canales de comunicación también lo son. Por lo tanto, si cambian los canales, cambian también los contextos. ¿Qué decir del lenguaje, del código? Ya podemos hablar hasta con emoticonos, ¿no? Todo esto hace que al final los mensajes se tengan también que tecnificar. Una conversación de ventas antigua no es lo mismo que una conversación de ventas actual. ¿Y todo esto a qué viene? Viene a que el receptor del mensaje que nosotros estamos emitiendo, a que el cliente ha cambiado. Y el cliente siempre cambia. Y si cambia el cliente, tenemos que cambiar todo el sistema de comunicación. Porque si nos acordamos de esa clase de EGB, nos decían, si uno de estos elementos falla, no se produce la comunicación. Y si no se produce la comunicación, no se produce la venta. ¿Sí? ¿Podemos estar de acuerdo? Hay una frase que a mí me gusta principalmente mucho de Kotler, que dice, si dentro de 5 años sigues en el mismo negocio en el que está ahora, estará fuera del negocio. Hablamos del cambio, por lo tanto, debemos aprender a cambiar. Cuando nosotros hablamos de canales, una estructura, cómo se determina el canal de una empresa o cómo se monta una empresa, siempre parte del elemento principal, del cliente. ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Qué hábitos de compra tiene nuestro cliente? ¿Cómo se comporta? ¿En qué cantidad está? ¿Qué dispersión? ¿Qué tipo de segmentación podemos hacer sociodemográfica, psicológica, actitudinal? Porque todo eso que nosotros analicemos del cliente va a determinar cuáles van a ser mis puntos de contacto con él con respecto a mis canales de venta. Y eso al final marcará mi estrategia como empresa y marcará mi empresa. Al final estamos hablando de análisis de mercado, ¿no? Cada vez que, si todos habéis participado en realizar un business plan dentro de vuestra propia compañía o cuando queráis impulsar un negocio propio, un negocio nuevo, siempre se dice, oye, hay que empezar analizando qué hay fuera, porque de lo que analicemos fuera, veremos cómo tenemos que ser dentro para que al final los objetivos se consigan en base a una estrategia y unos planes de acción. Es por eso que cuando hablamos de cliente y hablemos de venta, cuando hablamos, de canales y hablemos de ventas, siempre hay que partir del cliente. El cliente es la pieza fundamental sobre la que gira todo. Y hemos visto que ese cliente que cambia, por lo tanto, todo lo que vale aquí ya no es estático como antiguamente. Todo lo que hay aquí tiene que empezar también a cambiar.
Los modelos de definición de canales, cuando parten del cliente, es una manera bastante clásica de poder llegar a determinar cuáles son tus canales básicos de venta. Nosotros definíamos un modelo de venta, podemos tener un modelo de venta con un producto que sea corriente, un modelo de venta que sea reflexivo, que un consumidor se lo tenga que pensar mal para comprar, o algo que sea impulsivo, o mezcla de varios. Eso va a determinar parte de la información que nos dará a nosotros el canal con el que tenemos que comunicar. Luego habrá que plantear cómo queremos nosotros llevar ese producto al consumidor. Si queremos hacerlo de forma directa, si queremos hacerlo de forma masiva, o cómo es la longitud de nuestros canales. Si vamos a ir directos al consumidor, si lo vamos a hacer corto o largo a través de propios distribuidores. Al final, toda esa definición nos tiene que dar esos formatos de canales, de decir, ¿qué seremos? ¿Seremos un retail? ¿Seremos un puro online? ¿O seremos vendedores ambulantes? ¿O trabajaremos con una empresa de vending? No lo sé, dependerá mucho de ese inicio que se llama cliente. Para luego, al final, hacer una definición, poder evaluarlos, poder seleccionarlos y siempre ayudar a los clientes a que se fidelicen dentro de esos canales. Esto que hoy estamos comentando es la forma tradicional en la cual siempre nos hemos basado a la hora de definir los canales. Y es completamente válida. Esto no cambia. Miramos el cliente y vemos cómo aproximarnos a él. Aquí tomamos ya ciertas elecciones. Soy monocanal. Mis puntos de contacto con ese cliente van a ir a razón de dirigirme con él por una única vía. O, lo que se estaba hablando hoy, voy a ser multicanal. Voy a dirigirme a diferentes tipologías de clientes, porque lo he analizado, por diferentes canales de venta. Desde luego, el primer salto que hemos dado para aproximarnos al cliente es este. Es decir, cambiemos de dirigirnos como nosotros pensamos que nos tenemos que dirigir y abrir nuestro abanico a poder dirigirnos a diferentes tipologías de clientes, buscando en el canal donde se sientan más cómodos de interactuar con nosotros. Pero aquí viene la pregunta, ¿es suficiente? ¿Es suficiente nosotros estar presentes en todos los canales? Eso sería imposible, pero en todos los canales de comercialización donde pensemos que debemos estar. Y la respuesta es que no es suficiente. No es suficiente porque frente a estar en un canal o en otro se abre un grandísimo universo azul, un océano azul, donde se entremezclan. Donde, si hablamos, por ejemplo, del mundo online y del mundo offline, del retail y del e-commerce, hay unas grandísimas sinergias que la gente que la está utilizando en el presente le está ayudando a prosperar muchísimo en su negocio. ¿Y esto por qué se produce? Pues se produce en líneas muy generales por esos nuevos hábitos de compra del consumidor, por esos cambios sociodemográficos, por las nuevas tipologías de consumidores que hoy en día tenemos, por los cambios de la escala de valores, de lo que para una persona representa un valor a la hora de adquirir un producto y cómo adquirirlo, y de cambios suficientemente importantes en las necesidades. Pensamos, y esto es una gran lucha, si las necesidades ya existen o se crean. Y realmente yo pienso que no es verdad ni una cosa ni otra. Y en esa búsqueda de las necesidades se impone el cambio de la mentalidad de cómo enfocarnos a ese cliente. Cambios en el prescriptor. No es lo mismo quien antes te prescribía un producto que quien te prescribe ahora. Y sobre todo cambios en la oferta, cambios en la competencia y cambios sobre todo en la competitividad de las propias empresas. Si esto es así, lo avala hasta el momento presente. En el estudio de IAB sobre e-commerce del 2017, hablan de cómo ya no vale con ser un comprador un vendedor puro de canal retail o puro de canal online. Se empieza a analizar y se empieza a hablar con una perspectiva a futuro en espontáneo, declarativa por las personas que han sido entrevistadas, donde el 75% de las ventas futuras participarán de
una unión entre canales, de una unión entre el mundo físico y una unión con el mundo virtual. Por lo tanto, hablamos de una realidad que se va a poder expresar en muchísimas de sus formas, porque el cliente esa interactuación la va a hacer entre la búsqueda y la concreción de la venta. Un cliente, y ya hablamos del 25%, 24% de los entrevistados, busca a través de los canales online para luego comprar offline, comprar en la tienda. Pero luego también hay un 11% de las personas que buscan a nivel físico para luego comprar en online. Es como si yo quiero estar seguro de la ropa que me compro y en vez de acceder a una compra online, que seguramente, como ha dicho Mar, será muy ventajosa a nivel económico, prefiero probármela primero y luego ir directamente a online buscando la mejor oferta porque sé el tallaje y sé el modelo específico. Y en el primer punto, que es más conocido, es yo investigo todas las posibilidades del mercado en base a esa necesidad que yo tengo y con esa información luego accedo al retail y compro. Por lo tanto, de lo que estamos hablando hoy en día es de una realidad. El 75% de los compradores harán una integración entre canales. Si nosotros hablamos del funnel de conversión, que antes hemos tenido ocasión de verlo, y hablamos de lo que ese viaje que hace el consumidor a la hora de decidirse por un producto, tenemos siempre que hablar de una fase de descubrimiento, donde es el momento que él es consciente de esa necesidad que tiene, una fase de interés, donde se encarga de seleccionar, de investigar cuál es su mejor opción para cubrir esa necesidad. Hablamos de una tercera fase de selección, que es decir, aquí voy a comprar y al final una última de compra. Esto es un canal actitudinal que principalmente siempre se ha comportado de esta manera y siempre ha sido en esa tendencia. Pero resurge un nuevo concepto interesante, que no es nuevo, estamos hablando de un libro del 2011, que se llama el momento cero de la compra. Y yo lo traigo a colación porque me parece bastante interesante, porque aquí es donde empiezan a cambiar lo que nosotros entendemos como canales de venta. Nosotros entendemos los canales de venta como aquellos lugares donde el cliente puede conseguir mi producto. Pero desarrollos de Google, siempre pensando en cómo vender más, que gracias a esto se han lucrado muchísimo, pero también nos han hecho lucrarnos a varios. En este sentido te habla que la venta, el momento de la venta, lo estipula como el primer momento de la verdad. Pero hay dos anteriores y te habla de una fase de estímulo, de incentivar a que exista esa necesidad y te hablan del momento cero de la venta, que es cuando realmente el consumidor busca información para decidirse por el producto que finalmente quiere comprar, ¿no? Y un segundo momento donde al final ese comprador lo recomienda. Este nuevo concepto, unido al de otros muchos estudiosos sobre el tema del trade marketing, te avala este gran cambio. Ya no hablamos de canales de venta y canales de comunicación, sino que los canales de comunicación y los canales de venta son ya uno. Y aquí podemos hablar de muchos conceptos que hoy compañeros que van a estar exponiendo podrán explicar muchísimo mejor que yo. Está muy en auge lo que se denomina los modelos de atribución. ¿De qué canal es la venta? Si yo hago una comunicación en un foro donde levanto un estímulo a un cliente, el cual, llevado a mi sector, no descansa correctamente y eso es vinculado a un producto, y yo no hablo nada de venta, pero al final yo conozco esa trazabilidad del consumidor y al final termina yendo a una tienda mía y comprando el colchón, ¿de quién es el mérito de la venta? ¿De la tienda, que es mi canal de venta, o del foro, que es mi canal de comunicación? Yo lo tendría claro. ¿Lo tenemos todos claro? Realmente los canales de venta se están configurando como un repositorio final de todo lo que tenemos que hacer al principio para generar esa inquietud en el cliente para que al final nos termine comprando. Es aquí donde empieza
esa necesidad imperiosa de estar presente en los canales que estimemos oportunos, analizando a nuestros consumidores. Porque si no lo estamos, este proceso nunca se podrá dar. Y ahora podremos decir todo, ya, pero es que yo aquí en Jaén, o yo que soy de Granada, es que mi cliente no es online. Olvidaros, hoy en día el uso de Internet por parte de cualquier segmento poblacional es ya masivo. Pero es que a mí esto de las redes sociales, mi cliente, mi consumidor, no utiliza redes sociales, ya. Pero es que el 96% de los no compradores online ya tienen una red social y pueden ser impactados. Bueno, sí, pero yo ya tengo mi web. Y en mi web pueden consultar cualquier duda que tengan y yo puedo ser competitivo en ese sentido. Ya, pero ya con una web tampoco es suficiente. Porque las búsquedas de información están en Marketplace, están en redes sociales, lo generan influencers, lo genera el boca a boca, las propias web, los buscadores tradicionales. Son muchos los sitios, los canales de comunicación donde el cliente empieza a recibir ese estímulo o empieza a recibir ese momento cero de la verdad donde al final se define la compra. Ya, pero es que yo tengo mi clientela fija y mis clientes funcionan con el boca a boca. Claro, por ahora, y es un buen recurso para entrar dentro de la recomendación. Pero hay otros, y otros que van en una evolución muy positiva, y otros en los cuales deberemos estar si el día de mañana queremos seguir siendo competitivos. Todos estos cambios hacen que nazca un nuevo término, que no es nuevo, pero que es de reciente incorporación, que es la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? A mí me gusta definirlo como poner al cliente en el centro de todo. El cliente en el centro de todo y de manera individualizada. No todos los clientes son iguales, no todos los clientes se comportan de la misma forma y, por lo tanto, en eso que definíamos anteriormente y decíamos, todos los clientes tienen una fase de descubrimiento, una de interés, una selección y una de compra, yo diría sí, pero dentro de esas conversiones, cada uno tiene la suya propia. Y es aquí donde podremos definir y podremos dibujar tantos, vamos a utilizar otro anglicismo, tantos customer journey, tantos viajes del cliente a través de ese proceso de decisión de compra, tantos como tipologías de clientes tengamos. Y es aquí, como decíamos al principio, donde el análisis de nuestro cliente y del mercado nos va a permitir determinar cuántos o cuáles serán nuestros funnels de conversión a la hora de poder captar esas ventas. Y esto es uno genérico que he encontrado, pero realmente para habilitar la conciencia ahora mismo de un comprador hay infinidad de medios con los que podemos nosotros alcanzarlo. Estrategias de PR, relaciones públicas, medios ganados, donde no se hable de la venta, pero sí de las necesidades que tu producto va a poder satisfacer en cada uno de los consumidores. Estrategias de comunicaciones masivas, exteriores, televisión, radio, prensa, tradicionales, como siempre se han podido hacer. Comunicaciones online, búsquedas, contenidos de pago de SEM, email. Son todas comunicaciones que vienen encaminadas a conseguir que en el momento de la compra un decisor se interese por mi producto. Y si hablamos de la consideración, hablaremos de la recomendación, redes sociales, influencer, la recomendación por la experiencia satisfactoria del producto adquirido que hayan tenido nuestra propia cartera de clientes anterior. Hablamos de nuestro website, de cómo trabajarlo. Hablamos del marketing directo con el emailing. Hablamos del momento de la compra y es donde entran nuestros canales puros. ¿Dónde compra ese cliente? ¿Cómo compra ese cliente? Y luego hablaremos del momento de esa experiencia de usuario, de esa atención al cliente, como decía Marc, completamente necesaria para que ese cliente al final termine fidelizado. ¿Y cómo fidelizarlo? Al final, como os decía, hablamos de canales de venta, pero realmente hablamos de canales de comunicación.
La venta siempre será una consecuencia de cómo comuniquemos y cuáles serán las interacciones que hagamos con el consumidor previamente. Y os pongo un caso que puede surgir a partir de esta nueva manera de concebir el funnel de conversión de un consumidor. Hoy en día, una persona puede ir a una tienda, puede interesarse por un producto, se puede registrar para obtener cualquier tipo de cupón de descuento, se va sin comprar, accede a redes sociales y ve la experiencia de otros usuarios que al final le dicen que el producto es satisfactorio. Va a la página web y revisa las condiciones que tiene. Les parecen interesantes, pero al final lo quiere hoy y va a la tienda y lo termina comprando. Todos esos puntos de contacto para ese consumidor, y podríamos poner ejemplo a la inversa, todos esos puntos de contacto han sido importantes para que esa persona compre. Porque si no hubiera existido la tienda, no hubiera sentido el impacto. Si no hubiéramos hecho un registro de su IP, no hubiéramos podido luego hacer remarketing. Si no hubiera existido una buena reputación online, en redes sociales no nos hubieran recomendado. Y si luego ese consumidor no accede a un site propio, quizá ahí se hubiera enfriado la venta. Y si no hubiéramos tenido una buena sinergia entre canales, esa persona o compra online o compra de manera física, pero nunca hubiéramos llegado a darle esa experiencia de usuario pensando en él. ¿Entendemos este concepto? Bueno, pues esto que estamos hablando no es el futuro. Es que esto a día de hoy es la realidad. El futuro todavía va a ser más complicado. Hoy en día, quien no esté en estos parámetros de control de sus canales de venta no está presente en el mercado. Y esa es la duda que yo quería sembrar. Tenemos que ser muy conscientes que las tipologías de los clientes cambian y tenemos que cuidar mucho los puntos de contacto que nuestra empresa haga con ellos para la consideración. Porque el futuro, quien no esté, hará que sus empresas no sean competitivas. Hablaremos de Internet de las cosas, hablaremos de Big Data, hablaremos de Machine Learning, hablaremos de inteligencia artificial, blockchain, e-commerce, realidad virtual, conceptos que quien esté en ese mundo, que quien esté en esos canales de comunicación podrá aprovechar. Conceptos que quien no esté y no pueda aprovecharlos hará que su competitividad baje. Y si baja vuestra competitividad, al final es una relación de producto-precio. Y eso es un commodity, ojo. Y un commodity entra en guerra de precios. Y la guerra de precios a nadie interesa. Por lo tanto, si queremos generar valor, tenemos que generar valor en base a las experiencias de cliente y en base a estar presentes con el cliente. Esta es la parte de teoría más machacona que he querido hacer de introducción, pero sí me gustaría contaros un poco nuestra experiencia en este sentido. Además, os quiero contar un poco nuestra experiencia basada en el fracaso. Yo pienso, y tenía la oportunidad de compartirlo con Fulgencio y con Luis, que realmente las experiencias basadas en el fracaso son mucho más satisfactorias, porque realmente son más reales. Hablar de los éxitos todos sabemos, hablar de los fracasos suelen ser más complejos. Y es ahí donde nosotros nos situamos. Nosotros arrancamos como empresa en 1996. ¿Quién nos conoce? ¿Quién no nos conoce? Vale, ahora hablaremos mucho de eso, porque eso es uno de los puntos que nos hizo a nosotros migrar. Si nosotros arrancamos en 1996, arrancamos con una manera de vender diferente. Nadie pensaba que se podían vender colchones a través de la televisión. Nosotros fuimos pioneros en el mundo de la venta a distancia. Me apetece decir que fuimos casi una .com cuando eso no se estilaba. Porque vendíamos un producto completamente a través de un impacto y de manera de no presencial, de poder entregarlo a distancia. Nosotros empezamos en 1996 siendo completamente monocanal. Emitíamos un anuncio en televisión, ese anuncio funcionaba, recibíamos un impacto, esas personas llamaban a nuestro call center trabajaba ese contacto, se destinaba a un asesor que fuera a visitar a esa persona, se le recomendaba en base a sus necesidades y después de eso se concretaba una venta. Y fue un modelo de éxito de crecimiento exponencial. Hasta prácticamente, si nosotros vemos
Toda esta trayectoria hasta llegar a un 2005, un 2006, donde se alcanzó pues, una cuota de mercado de un 8%, que es una cuota de mercado muy alta para vender en un nicho que al final es la venta a distancia dentro de un sector bastante tradicional, ¿no? Pensar que el 92% de los colchones que se venden en España se venden a través del comercio tradicional. Entonces nosotros en ese 8% conseguimos copar el mercado gracias a nuestro sistema. A lo largo de todo ese proceso de tiempo nosotros fuimos incorporando canales. Lo veíamos anteriormente, la multicanalidad. Ojo, ¿qué pasa si alguien no me está viendo en televisión? Aparte, nosotros, por nuestro sistema y nuestro público, nosotros solamente emitimos en daytime, emitimos durante el día, ¿no? En franjas de tarde, pero nunca en prime time porque el cliente no está tan dispuesto a la respuesta directa. ¿Qué pasa con ese consumidor? ¿No me ve? No tengo visibilidad. Entonces dijimos, venga, exposiciones, showroom. Estamos presentes en zonas rurales. ¿Por qué en zonas rurales? Porque habíamos analizado a nuestro cliente. ¿Quién compraba a distancia en aquellos momentos? Internet todavía no era de uso habitual. Era una venta de proximidad. Nosotros llegábamos a sitios donde otros competidores nunca llegaban. Así nace la venta directa, ojo. Nace llevando productos, servicios para cubrir necesidades de gente que otros no llegan. Pero esto va evolucionando. Ya llega Mercadona y te pone un Mercadona en todos sitios. O llega online y cualquier persona puede acceder a cualquier producto, hasta espadas. Por lo tanto, todo esto va migrando y teníamos que hacernos más visibles. Hicimos exposiciones, siempre desde una perspectiva de captación de leads, y generamos nuestro negocio online para también estar presentes, con un concepto de multicanalidad. Pero nunca rompiendo lo que pensábamos que era nuestro core business, lo que era la gallina de los huevos de oro, nuestro sistema de venta, nuestro canal de comunicación. Impacto, call center, remito a mis asesores y venden. Nunca tendremos tiendas, decíamos por aquel entonces. ¿Por qué? Porque no hacen falta. Y llegó 2010. En 2010 nosotros descendimos las ventas en torno a un 40%. Radical. Desde el momento 1 del 2010. ¿Por qué pensáis que pudo ser? ¿Qué pasó? El día 1 de enero del 2010, ¿eh? No digo a lo largo del mes o a lo largo del año. Falló el canal. Falló la previsión. Falló el estar pendiente del mercado. Falló el creer que éramos posibles de seguir manteniendo un modelo cuando el modelo se rompía. Y todo por un mal análisis del entorno. Cuando se analiza el sector exterior, el externo, se tiene que hablar de su entorno, se tiene que hablar del sector, se tiene que hablar del mercado, la competencia, y eso analizarlo muy bien. Pues en el entorno, y si vemos nuestro análisis político, económico, jurídico, vemos cómo, de repente, hay una ley del gobierno que prohíbe la publicidad en televisión española. Y era el sitio, era en la parte de mi canal, era mi tienda, donde más cantidad de clientes tenía, más baratos era para mí obtenerlo, y aparte mejor conversión, mejor rentabilidad, mejor efectividad tenía. Había perdido mi visibilidad, mi capilaridad como compañía. Esto pasa y se une con la aparición de las TDTs. ¿Qué pasa con las TDTs? Las audiencias que antes estaban concentradas se disipan. Y pasa con que al final Televisión Española dice, sí, yo voy a quitar los anuncios, pero yo no cambio mi parrilla, yo no voy a ser la BBC. Sigo comprando películas, sigo comprando programas de televisión y, por lo tanto, su audiencia aumentaron. ¿Qué hicieron A3 Media y Mediaset, Telecinco y Antena 3? Frotarse las manos, porque había muchos presupuestos de marketing, que todavía eso de la crisis sí ya se veía, pero todavía no teníamos muy claro cuánto se podía recortar o no, y en ese momento se frotaron las manos. Hubo un overbooking publicitario. Tenías que exponerte a un precio más caro con menos audiencia. Nos falló el canal. Nos falló el canal y nos falló la previsión. Y desde ese momento fuimos otra empresa. Es verdad que nosotros habíamos trabajado todo el tema de la multicanalidad, pero no habíamos trabajado los puntos de contacto, como os digo, el tema de la omnicanalidad, los puntos de contacto con nuestro consumidor. Y aquí, a partir de ese momento, es donde nos pusimos un poquito a trabajar en todo esto que he contado al principio.
Hicimos un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque si tú quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a tu cliente. Preguntarle a tu cliente siempre está bien, porque es tu cliente, el que te considera, el que te compra. Oye, ¿cómo somos? Pues sois cojonudos. Tenéis una alta notoriedad, tenéis una imagen clásica, formal, alta calidad, colchones de alta gama, el roles de los colchones. Es un estudio del 2015 de GfK que hicimos. Claro, pero es que preguntarle a los clientes es falsear. Por eso las encuestas de satisfacción siempre hay que hacerlas a los clientes, no a los clientes. Porque el no cliente te dice, a mí tenéis una comunicación poco fiable y opaca. ¿Quieres esto que me digas por 12 euros al mes? No sé yo cuál va a ser el precio. No sé cómo comprarlo. Oye, ¿me lo vendéis por teléfono? ¿Va gente a mi casa? ¿Tengo yo un sitio donde poder probarlo? Que la prueba es fundamental a la hora de elegir un colchón. La visita a domicilio. ¿Vendrá alguien a venderme más de la cuenta? ¿Intentarán presionarme y al final me convencerán? Porque es que yo me dejo convencer. O es que esta marca es la de Constantino Romero, es la marca de mi abuela. Máxima calidad a tu alcance. Pues si es que llevamos muchísimos años presentes, 365 días en los medios, ¿no? Y esto nos hizo considerar este gran hecho, ¿no? Habéis dicho todos que nos conocíais. ¿Quién compraría un colchón de lo Mónaco? Que levante la mano. ¿Quién no lo compraría? Perdón, que levante la mano. ¿Quién no lo compraría? ¿Veis? Ese fue el resultado de la investigación. Que realmente tenemos una notoriedad que en Espontáneo estamos dentro del sector en el top 3 con Picolín y Flex. Tenemos una notoriedad en Espontáneo con el resto de marcas que estamos continuamente en el top of mind. Dime una marca que veas en televisión, estamos presentes, pero luego a la hora de la consideración hay mucha gente que no nos considera. Y no nos considera, ¿sabéis por qué? Por el canal. No nos considera por el modelo de venta, porque el modelo de venta y el canal no genera seguridad en nuestro no cliente. Y eso teníamos que cambiarlo. Hicimos un gran cambio. Oye, que esto de no tener tiendas, vamos a empezar a ver, vamos a seguir aumentando esta multicanalidad. ¿Por qué tener tiendas? Tener tiendas para nosotros era importante porque el concepto de la prueba de cliente es importante. Por lo tanto, necesitamos un sitio donde esa interacción, donde venga el cliente, al final pueda probar en una tienda. Pero profundizamos más. Hablábamos de los periodos de activación. Desde que descansamos mal en un colchón o detectamos que está mal, al final pasan 2 años hasta que nos damos cuenta, venga ya no puedo aguantar más, tengo que cambiarlo. Los procesos de activación del consumidor son largos. Y la conciencia la obtenemos de dolencia, de descanso, de la antigüedad que tenga nuestro colchón, cuando pasamos por mudanzas, viajes, cuando crece nuestro hijo o crecemos nosotros, o decrecemos, y cuando adquirimos segundas viviendas. Son los momentos de contacto. Ahí la gente no compra, pero ahí la gente se informa. Y eso necesitábamos estar presentes en esos consumidores para llegar a que luego, cuando nos consideren como empresa, poder estar presentes. Y luego, los no clientes trabajaban con foros, con la OCU, con marcas, redes sociales, boca a boca, multimarcas, y nuestros clientes entraban directamente hacia nosotros. Y luego no nos olvidemos que el 92% de los colchones se vendían entre tiendas especializadas y grandes superficies. Vale, cambiamos. Cambiamos y si recordáis lo que antes os enseñaba de los procesos de conciencia, de consideración, de compra, de servicio y de fidelización, empezamos a integrar esa manera omnicanal de entender al cliente y ponernos en el centro de todo. Y empezamos a trabajar conceptos que no son de venta, pero los cuales venden mucho. Ejecutamos una cátedra con la Universidad de Granada, donde analizamos y estudiamos el descanso. ¿Desde cara de incorporar a productos? Sí, pero también para divulgar. También para divulgar desde un punto de vista de un aval que nos permita poder hablar con la propiedad que luego nos ayude a generar esa necesidad en el cliente. Trabajamos conceptos también de responsabilidad social corporativa. No sé si conocéis la historia del barco del presidente, que al final el Astral, que lo donó, esto no fue una estrategia de marketing, pero ojo, nos dio una buena repercusión. Trabajamos en otros conceptos también de responsabilidad social dentro de la Fundación Lo Mónaco que tenemos creada.
generamos un grandísimo blog de descanso, de divulgación, donde semanalmente se publican 3, 4 artículos que hablan del bienestar, del wellness, del descanso. Trabajamos programas de fidelización. Todo eso, trabajamos con influencers. Tenemos una agencia de comunicación de medios ganados, donde las noticias que nosotros emitimos, nuestras novedades, nuestra innovación, la ponemos a disposición del público. Dirá, pues no se os ve mucho. Pues un análisis cuantitativo del año pasado dice que a nivel de sector somos la empresa más innovadora en colchón. Y eso, anunciándose en Sálvame, es muy complejo. Si no hubiéramos hecho esa estrategia de estímulo, de conciencia, no hubiera funcionado. También somos la única que está certificada en AENOR con I+D+I en nuestro proceso. Trabajamos mucho toda la parte de la conciencia para que al final luego el funnel sea muchísimo más lubricado, como se habla en el trade marketing en los canales. A nivel de consideración, nuestro web, tiendas, emailing. Ojo con el emailing. ¿Cómo cambian los canales? El emailing es una fuente de mandar email a base de datos muy buena para obtener facturación. Pero fijaros si no miramos el entorno, ¿qué está pasando con la nueva ley de protección de datos europea? Pues que está a punto de acabarse el emailing, o por lo menos ponerse un poquito más tenso, ¿eh? Porque todo el mundo ahora tiene que pedir el consentimiento de los que están registrados en las bases de datos. Redes sociales, trabajar el retargeting, trabajamos el SEM, el SEO, es decir, estar presentes en aquellos sitios donde el consumidor nos puede ver, convertir por todos los sitios donde el consumidor convierta y luego trabajar esa experiencia. Trabajar esa experiencia de comunicación de cuando el cliente tiene un problema, cuando el cliente tiene un problema con su experiencia, lo podamos solucionar a través directa del call center, a través presencial, con los propios asesores, o a través online, virtual, con nuestro chat de comunicación. Es decir, ahora mismo la mensajería instantánea es una fuente de comunicación muy poderosa, al igual que los chats, a la hora de la comunicación online. Y todo eso para al final, como es más caro conseguir un cliente que retenerlo, intentar retenerlo. Programas de fidelización, email, marketing relacional, ¿vale? Al final esta fue nuestra estructura. Y a día de hoy estamos así. Podemos decir que bien, lo habéis hecho todo, ¿no? Bueno, pues yo quiero poner un ejemplo. Realmente esto sí nos funcionó muy bien. Nos funcionó muy bien. Ahora mismo, y esto no es alardear, pero para que veáis cómo haciendo las cosas pueden ser. Número 1 de venta online de colchón en España es Lo Mónaco. Cosa impensable con el público que trabaja y los conceptos de producto que nosotros con un mercado tradicional trabajamos. Pero, aparte de eso, somos una empresa, como os decía, considerada en innovación. Somos una empresa a un nivel de visualización de marca muy importante en notoriedad y en consideración vamos ganando terreno. ¿Qué hemos tenido que hacer en el camino? Hasta cambios de imagen corporativa, ¿no? Habéis visto el logo en otros colores, en otras maneras. Hay que adaptarse. Pero lo que os vengo a decir es que cuando piensas que todo ya está hecho, de repente el mercado cambia. Y os presento esto como un ejemplo, que empezó en el año 2016, pero que ya está en auge en España en el 2018. De repente hay alguien que no tiene que estar en España, esto es una empresa estadounidense que se llama Casper, que cambia el modelo de cómo acercarse al consumidor y desarrolla un sistema de venta donde sus pilares básicos son la sencillez en la compra y la garantía, la seguridad y la tecnología en el producto. Es una empresa que lo que hace es, lo han analizado, nosotros también lo sabíamos, es decir, oye, comprar un colchón es un proceso muy tedioso. No nos gusta comprar colchones. Es más, cuando vamos a comprarlos no entendemos de lo que nos hablan. Y luego nos genera una cierta inseguridad, porque lo probamos tumbados, un vendedor nos está mirando, y al final es una elección que nos va a llevar 10 años de nuestra vida, y es un producto que quien tenga la suerte de dormir 8 horas lo disfrutará durante 8 horas al día, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, ellos dijeron, esto hay que revolucionarlo. ¿Cómo? Estrategia monoproducto. ¿Cómo? Avalado. Avalado científicamente, que sea un producto que ayude a mejorar el descanso. Sencillez en la entrega, inmediatez fundamental y garantía de prueba y servicio. Con eso, esta gente ha revolucionado el mercado. Y no solamente ellos. A colación, hay ya más de unas 200 empresas que han copiado exactamente el modelo
a nivel nacional, a nivel extranjero, a nivel europeo, cualquiera. Y si nosotros analizamos el benchmark de este sistema, hablamos de pocas unidades, pocos productos, puros online, con un tiempo de envío entre 1 y 2 días del producto a tu domicilio, donde te doy 100 noches para que tú lo pruebes y si no lo devuelves, y si está mal te doy 10 años de garantía. Y a unos precios muy asequibles del mercado, en torno a unos 500 euros. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo, aun pensando que las cosas las estamos haciendo bien, siempre va a haber en el mercado un elemento, un factor que te distorsione y que te haga cambiar. Por lo tanto, ya estamos trabajando en cómo cambiar para acercarnos a este nuevo hábito de compra del cliente. Un cliente que quiere un colchón de una manera sencilla, recibirlo de una manera cómoda, con un aval y con las garantías suficientes de poder testarlo en su casa cómodamente. ¿Vale? Esto que pasa en mi sector, y es un sector muy tradicional, pasa en cualquier sector. Por último y por terminar, para mí la omnicanalidad es una obligación para la empresa. Construyamos nuestra organización siempre en base al cliente. Miremos dentro de nuestra propia compañía, pero también miremos fuera en el mercado porque todo cambia. Aquí viene el concepto de duda, que os decía, a ver si podía yo venderos esa duda. Nunca digamos, mi cliente no es así. Cualquier sector se debe trabajar desde este concepto, adaptándole a esos hábitos de compra que cada cliente puede tener. Y señoras y señores, no hablamos de futuro, sino que hablamos de una realidad presente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dudemos. Muchísimas gracias. Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Toledo. La verdad que con tus conclusiones me ha ahorrado a mí esa parte de enlazar una cosa con otra. Pero os voy a pedir un favor, hasta ahora no lo he hecho, y Antonio nos ha hablado de omnicanalidad. No tendría ningún sentido que nos esforzásemos en este evento offline sin que tuviera una repercusión a través del social media. Tenemos un hashtag que es #jornadas360, que os animo a que tuiteéis a lo largo de la hora del café que nos espera. Os ruego puntualidad. A las 12:15 nos damos cita aquí nuevamente para seguir aprendiendo. Podéis pasar al café. Gracias.